Hoy, hermanos y amigos, quiero compartir con vosotros la historia de un encuentro con Dios. La historia de alguien que conoció al Señor y su vida cambió por completo. Y ese alguien es Zaqueo. Hace tiempo que me di cuenta, ya hace unos años, de una cosa curiosa. Y es que cuando hay elecciones, si tú te fijas, todos los partidos hablan de cambio. Todos. Da igual el partido que sea, incluso da igual el país que sea. Todos hablan de que hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Y digo yo que lo estarán haciendo todos mal porque ninguno, ni siquiera el que está gobernando, deja las cosas como están, las cambia. Pero es una cosa que sorprende y al mismo tiempo te deja un poco descolocado, ¿no? En la Biblia también te habla de cambio. El Señor nos habla de la necesidad de hacer cambio, pero esta vez es bien distinto. Fíjate en Éxodo capítulo 3, Moisés tiene un encuentro con el Señor ahí y él le pregunta al Señor, ¿tú quién eres? Y mira lo que le dice el Señor, yo soy el que soy. O sea que aquí lo que el Señor le está diciendo es que yo no cambio, yo soy el que soy y punto. Y una manera distinta de explicarlo lo tenemos en Hebreos 13, versículo 8. Aquí hablando de Jesús, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el que es y Él no cambia. Así que cuando tú veas que en la Biblia habla acerca de hacer cambios, no está hablando de Dios. El Señor nos está señalando directamente a nosotros. Nos está diciendo, escúchame, tienes que hacer cambios en tu vida. Pero al mismo tiempo hay una cosa curiosa y es que en la Biblia te dice que es verdad que tienes que hacer cambios, pero que esos cambios no los puedes hacer tú solo. Pero aquí viene la buena noticia y es que cuando Dios te muestra un problema, también te muestra una solución a ese problema. Y la buena noticia es que Dios quiere tener una relación personal con nosotros, contigo y conmigo. Y en esa relación personal, Dios quiere cambiarnos, y cambiarnos para bien, y bendecir nuestra vida. Y precisamente eso es lo que le sucedió a Zaqueo en este encuentro que tuvo personal con Jesús. Quiero compartir con vosotros esta experiencia que tuvo Zaqueo con el Señor, y sobre todo quiero ver y compartir con vosotros qué podemos aprender de esta historia y de qué manera podemos aplicarla a nuestra vida, porque cuando tú abres la Biblia, no solo son historias bonitas o curiosas, son historias que el Señor nos muestra para que las pongamos en práctica en nuestra vida. Así que os voy a invitar a que abráis Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer juntos los versículos 1 al 10. Lucas 19, versículos 1 al 10. Dice que, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de entrar en las verdades bíblicas que encontramos aquí, tenemos que saber qué es lo que está pasando en este momento. Y vamos a ver un poquito cuál es el contexto histórico de esta historia. Zaqueo era publicano, y es decir, era un recaudador de impuestos. Los publicanos eran considerados por la gente como lo peor de la sociedad, lo más malo del mundo, a la misma altura que las prostitutas.
Y si lo pensamos, la razón era lógica. Fijaros en esto, ellos eran judíos que recaudaban impuestos a sus propios hermanos para dárselo a los romanos, a ese pueblo que les habían invadido, que habían matado a muchos de ellos y que le estaban oprimiendo todos los días. Y no se conformaban solo con eso, sino que además recaudaban más de lo que debían, aprovechándose de la situación de indefensión de su pueblo para robarle. Y era una costumbre, no es que lo hicieran algunos, es que lo hacían todos. Si vamos a Lucas capítulo 3, por ejemplo, un poco antes de llegar aquí a Jericó, se acercaron a Jesús unos publicanos y mira lo que le dijeron. Lucas capítulo 3, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Era una costumbre, lo hacían todos. Si tenían que recaudar 2 denarios, recaudaban 3 y uno se lo quedaban. ¿Y qué pasaba? Que se hacían inmensamente ricos a costa de las desgracias de sus propios hermanos. Entonces es normal que la gente viera a un publicano y dijera, este es lo peor del pueblo. Pues ahora imaginaros que Zaqueo resulta que era el jefe de los publicanos, era el jefe de los traidores, y allí estaba. El jefe de los traidores dispuesto a buscar a Jesús, pero nadie quería juntarse con él. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué aplicación puede tener esta historia para nosotros? Yo aquí, hermanos, encuentro muchas enseñanzas, pero sobre todo quiero destacar 4. Lo primero que vemos es que Dios tocó el corazón de Zaqueo y eso le hizo buscar a Jesús. Este hombre era alguien que, aunque estuviera muy mal visto por la gente, tenía de todo. Materialmente tenía de todo. Era joven, tenía dinero, tenía un futuro asegurado, porque no le iba a faltar el dinero. Aparentemente no tenía problemas. Sin embargo, él notó una inquietud en su corazón. Él notó que algo en su vida no estaba bien. Y había algo ahí que le estaba reconcomiendo por dentro y no le permitía vivir en completa paz. Y el Señor le hizo darse cuenta de que lo que llevaba tiempo haciendo como publicano estaba mal, que necesitaba un cambio en su vida. Y el Señor le movió a ponerse manos a la obra y empezar a cambiar cosas en su vida. Dice el versículo 8 que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Así que vemos que cuando el Señor tocó su corazón, esto implicó que su comportamiento cambió. No era un publicano normal y corriente, no hacía lo mismo que los demás, pero aún así la gente seguía considerándolo como sucio y como indigno. Él había oído hablar de Jesús, pero resulta que nunca le había visto en persona. Y Zaqueo deseaba en su corazón poder conocer en persona a ese gran maestro, al Señor. Sabía que el Señor iba a pasar por la ciudad, había escuchado que poquito antes había sanado a una persona, había dado la vista a un ciego y dijo, esta es la mía, voy a ir a ver a Jesús. Pero resulta que había tanta gente por la calle queriendo ver a Jesús y alrededor de él, que no había manera. Resulta que dice que Zaqueo era bajito y no había manera. Entonces decidió adelantarse corriendo y subirse a un árbol, a un sicómoro, para poder verlo desde arriba. Yo tengo por ahí una foto, no sé si Eloy podrá ponerla, de un sicómoro para que os hagáis una idea, ¿no? Y cuando leía estos versículos, yo me acordaba de mí mismo cuando tenía 7 o 8 años. Yo me acuerdo que me gustaba mucho el ciclismo y mi gran ídolo era Perico Delgado. Los más jóvenes ya ni os acordaréis de quién es Perico Delgado, pero mi ídolo era Perico Delgado. Y cuando yo jugaba a la chapa, que los más jóvenes ni sabréis lo que es tampoco, yo jugaba a la chapa, yo ponía en la chapa la cara de Perico Delgado porque yo sabía que con Perico Delgado no se perdía nunca, ¿no? Entonces, el año que ganó la Vuelta Ciclista a España, mi padre y mi madre me llevaron a Madrid a verlo.
y a mí me hacía muchísima ilusión. Lo que pasa es que cuando llegamos al sitio había tanta gente alrededor que era imposible. Yo era así, ahora tengo yo que coger a mi padre en brazos, pero antes era así. Y yo lo único que veía era cabeza, brazos, piernas, no veía nada. Me acuerdo hasta que nos peleamos con una mujer porque no nos dejó pasar o nos empujó. Pero mi padre me cogió en brazos, me subió por encima de todas las cabezas aquellas, y entonces yo vi llegar a Perico Delgado con su maillot amarillo, sus gafas de sol. Fue un segundo, fue visto y no visto, pero a mí me hizo muchísima ilusión, muchísima. Perico Delgado nunca supo que yo estuve allí, ni me miró, ni habló conmigo, ni nada. Pero eso fue un día estupendo para mí. Pues, salvando las diferencias, hermano, algo parecido es lo que sintió Zaqueo. Él amaba a Jesús. Para él Jesús era lo más grande. Había conocido a Jesús, había escuchado hablar de Jesús, sabía que iba a pasar por allí y dijo, voy a verle. Y se subió a aquel árbol por lo menos para poder verlo de lejos. Dios le mostró, y esto es lo importante, que su vida no estaba bien. Dios le mostró que su vida necesitaba cambio. Dios tocó su corazón. Él aceptó ese llamamiento de parte de Dios y se puso manos a la obra. Ahora el Señor le movió a dar un giro de 180 grados. Ahora el dinero ya no era lo más importante para él. Y si antes Jesús era para él un desconocido y el Evangelio una cosa de la que ni había escuchado hablar en su vida, resulta que ahora el Señor era lo más importante y el Evangelio su prioridad en la vida. Y aquí precisamente nos encontramos con la segunda gran verdad bíblica del día de hoy. Y es que Dios dedica tiempo a los que le buscan. Imagínate la sorpresa de Zaqueo cuando, subido a aquel árbol, vio a Jesús y dijo, ya estoy contento, he conseguido mi objetivo. Y resulta que Jesús se vuelve, lo mira y le dice, Zaqueo, baja, que quiero comer en tu casa. Tremendo, ¿no? Y dice el versículo 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. También podemos imaginar la sorpresa de toda aquella gente viendo que aquel gran maestro no se fijaba en ninguno de ellos que eran tan, entre comillas, buenos, sino que se fijaba en el traidor, el jefe de los traidores, aquel publicano tan malo, en Zaqueo, y le dice, quiero comer en tu casa. Dice el versículo 7 que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí el Señor le estaba dando una gran lección a toda aquella multitud que seguro que se consideraba mejor persona y mucho menos pecadora que aquel hombre. Y ahora vamos a pararnos un momento a pensar. Volvamos a aquella cena. ¿Qué clase de gente había allí? Allí podemos decir que había de todo. Por un lado estaban los fariseos y los doctores de la ley que observaban a Jesús tratando de encontrar alguna falta en él para echársela en cara y para quitarle la autoridad a ese maestro que les estaba pisando el terreno. Estos los que buscaban era hacer daño. Luego estaba mucha gente que observaba por simple curiosidad o buscando ser sanado de alguna enfermedad porque sabían que acababa de sanar a un ciego allí en Jericó y a lo mejor me sana a mí la pierna. Esto lo que buscaban era un espectáculo. Y luego había gente que llegaban allí esperando recibir alguna enseñanza moral de Jesús porque sabían que ese maestro sabía mucho de la ley y que había dejado callados muchas veces a los fariseos. Esto lo que buscaban era un simple maestro y nada más. Pero todas esas personas tenían algo en común. Y lo que tenían en común es que todas habían dado de lado a Zaqueo. Todas. Le consideraban sucio. Le consideraban que no era digno de relacionarse con las personas buenas. Le veían un caso perdido y le habían condenado para siempre. ¿Cómo iban a juntarse con alguien tan malo? Pero vemos que el Señor no se fijó en toda aquella gente buena. Se fijó en el pecador de Zaqueo. ¿Y eso por qué? Pues esto es lo importante.
porque Jesús no miró la vida pasada de Zaqueo. Jesús se fijó en algo que ninguna de aquella gente podía ni quería fijarse. Jesús se fijó en lo más profundo del corazón de Zaqueo y vio que ese pecador que no merecía nada tenía un auténtico deseo de conocerle, de saber más del Evangelio y de cambiar su vida. Tenía un anhelo por conocer a Dios y cambiar su vida. Y por eso se le acercó y quiso dedicarle tiempo para tener una relación personal con Él. Y quiso entrar en su casa. Le dedicó tiempo para darle amor y para discipularle. Dice el versículo 8 que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Y este versículo es importante y es clave, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Zaqueo estaba perdido? Claro que sí, no lo vamos a negar, pero el Señor vino a buscarle y a salvarle. Y aquí nos encontramos con la tercera verdad bíblica que quiero compartir con vosotros en el día de hoy. Es que no hay nadie tan malo como para no poder ser perdonado por Dios. Nadie es tan malo como para que Dios se niegue a perdonarle. Zaqueo abrió al Señor las puertas de su casa, pero antes de eso ya le había abierto las puertas de su corazón y eso le movió a buscarle. Aceptó que Dios le señalara con el dedo y le dijera que era un pecador. Aceptó que Dios le señalara con el dedo y le dijera que necesitaba reconciliarse con Dios, que tenía que cambiar de vida, que tenía que dedicar esa vida a saber más y a conocer más al Señor de su vida y al Evangelio. Y Jesús, viendo eso, Jesús que no rechaza a nadie, aceptó a Zaqueo como parte de la familia y del pueblo de Dios. Algo que nadie de toda esa gente, que aparentemente era tan buena, quiso hacer. Aquí vemos puesto en práctica ese versículo tan bonito, me encanta, Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Has visto una mancha de sangre en la nieve? Se ve a la distancia, afea la nieve, la estropea, estropea el paisaje. Pues Dios coge esa mancha, la limpia, de tal manera que no es que la esconda debajo de una alfombra como hacen los que barren, no, es que quita de en medio la mancha. El Señor emblanqueció los pecados de Zaqueo. La condena a muerte por nuestros pecados la pagó Jesús, como ha compartido él hoy, derramando su sangre en la cruz. Un inocente, ahí clavado, pagando la culpa de todos nosotros. Así que gloria a Dios. Por eso no hay nadie sin remedio, porque la sangre de Jesús tiene poder para salvar y limpiar a cualquiera. Por muy feos y graves que hayan sido tus pecados, Dios puede perdonarte, Dios puede perdonarme. Le doy las gracias a Dios porque Él me perdonó. Él quiere cambiar nuestras vidas. Lo único que hace falta es que queramos que Él nos cambie. Él nos llama. Lo único que hace falta es que respondamos a ese llamamiento. Y la respuesta de Zaqueo a ese llamamiento no se hizo esperar. Dice que en cuanto Jesús le dijo baja, él bajó corriendo de ese árbol y me imagino a Zaqueo tirándose abajo de las ramas, diciendo increíble, me ha dicho que quiere que lo acoja en mi casa. Le abrió las puertas de su casa con gozo. La invitación de Dios llevó a su vida la salvación y el gozo. Pero antes de esto, Zaqueo tuvo que dar 4 pasos esenciales. En primer lugar, reconoció que su vida no estaba bien. En segundo lugar, Dios le mostró que era un pecador y se arrepintió. En tercer lugar, él quiso cambiar y buscó a la única fuente de salvación, a Jesucristo.
Y por último, él respondió al llamado de Jesús y le abrió no solo las puertas de su casa, sino lo que es más importante, las puertas de su corazón. Y otra cosa muy importante, el Señor no solo se limitó a salvarle, ya estás salvado, listo. No. El Señor dedicó tiempo a Zaqueo. Él dedicó tiempo a mantener una relación personal con Él. Porque Dios quiere cambiar nuestra vida, quiere salvarnos de la condenación del pecado y quiere mantener una relación personal contigo y conmigo. Él no es un Dios distante, no es un Dios justiciero, como dicen muchos que no es que Dios lo único que hacía era condenar y matar gente. No es cierto. Abre la Biblia y compruébalo. Él quiere ser para nosotros un padre que cuida de sus hijos. Él quiere ser para nosotros un pastor que alimenta su rebaño. Él quiere ser para nosotros un maestro que guía a sus discípulos, un guía, un consejero, un consolador. Todo eso dice el Señor de sí mismo. Y fijaros lo que el propio Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios no viene a tu vida de visita. Dios viene a mi vida a quedarse. Y no a quedarse un rato, sino hasta el final de mis días. Y cuando mis días lleguen al fin, iré ante su presencia y estaré con Él eternamente. Así que fíjate qué manera de pasar tiempo con nosotros, que se queda con nosotros para siempre. La palabra que se usa en el original en griego para salvar, en los versículos 9 y 10 de Lucas 19, es sozo. Y esta palabra me llama la atención porque no solo significa salvar, sino significa también liberar. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que el pecado es una carga que se acumula en nosotros y todos los días que nos separa de Dios es un problema del que no podemos liberarnos, pero el Señor ha venido a salvarnos y a liberarnos de esa carga y a cambiar nuestra vida para bien. Y luego, después de eso, se queda con nosotros para siempre. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta, para que te la lleves a casa y pienses en ella con tranquilidad. ¿Quieres tener ese tipo de relación personal con Dios? La clave está en el Evangelio. ¿La tienes aquí? Búscale. Y Él responderá, seguro, como lo hizo con Zaqueo. Y hay una cuarta y última enseñanza en estos versículos. Y es que es la inversa a la anterior. No hay nadie tan bueno que no necesite el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Hay una persona que se parecía mucho a Zaqueo y que nos lleva a esta cuarta verdad bíblica, y es un joven que encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 16. Quiero leerlo con vosotros, Mateo 19, del 16 al 23. Dice que vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hay muchas cosas que podemos decir, chaval, tenían en común con Zaqueo. Los dos eran jóvenes, los dos eran ricos, los dos oyeron hablar de Jesús, los dos fueron a buscar a Jesús y acabaron hablando con Él. Aparentemente incluso este joven iba con ventaja porque era mejor persona que Zaqueo, ¿no? No robaba a nadie.
cumplía con los mandamientos de Dios, estaba bien visto a ojos del pueblo, tenía buena reputación, conocía la ley y la ponía en práctica. Pero hay una diferencia muy importante entre este joven y Zaqueo. La más importante de todas, que muchas veces pasa desapercibida, y es que cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, no le hizo caso. Zaqueo devolvió lo robado, dice en el versículo 8, devolvió lo robado y contribuía con su sueldo a ayudar a los pobres. Daba 4 veces más de lo que había robado, dice. Renunció a su antigua manera de vivir. Y esto también es muy importante, dejó que Jesucristo fuera el número 1 en su vida. Sin embargo, tenemos a este joven que el Señor le dice, deja de lado tu dinero, y le dio la espalda. Aquí Jesús no está diciendo que el dinero sea malo ni que haya que ser pobre. No, aquí lo que Jesús está diciendo es que el dinero no tiene que ser la prioridad en tu vida. Este hombre, para él la prioridad de su vida era el dinero. Se había convertido en un Dios para él. Y Jesús le estaba diciendo, baja el dinero de ese trono y ponme a mí en el trono de tu vida. Pero el joven se dio la vuelta y se marchó. Hay una gran diferencia entre lo que pasó al final con Zaqueo y con este joven. Fijaros, Zaqueo y su casa recibieron la salvación y el gozo. Pero este hombre se marchó sin nada y triste. ¿Por qué? Porque decidió que el dinero siguiera siendo su Dios. Cambia el dinero por lo que tú quieras. Si lo conviertes en un Dios y no lo bajas de ese trono para poner en el trono a Jesús, te pasará lo mismo que a este joven. Te marcharás sin nada y triste. Las apariencias engañan. No hay nadie tan bueno que no necesite el perdón de Dios. Y no lo digo yo, sino que lo dice el propio Dios en su palabra. Fijaros lo que dice en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchas veces, y seguro que a vosotros también os ha pasado, hemos hablado con gente que conocemos, con familia, y nos dicen, pero si yo no he hecho nada malo, ¿por qué voy a pedir perdón? Si yo soy buena gente, si yo no he matado a nadie. Esta gente que estaba allí decía, pero si yo cumplo la ley, si yo no soy como ese publicano que le roba a la gente, yo no le he robado a nadie. Si yo estoy aquí para escuchar a Jesús y hacer lo que Él dice, ¿por qué voy a tener que pedir perdón? ¿Por qué voy a tener que cambiar nada en mi vida? Pero el Señor dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Cristo no se fijó en ninguno de estos hombres o mujeres buenos que estaban allí, sino que se fijó en el pecador de Zaqueo. O mejor dicho, se fijó en el corazón de Zaqueo, porque tenía un anhelo por cambiar. Él no podía cambiar, pero le estaba pidiendo al Señor que cambiara su vida. Y el Señor respondió a ese llamamiento. Zaqueo se tuvo que enfrentar a muchos obstáculos, porque allí no tuvo que enfrentarse a aquella multitud que le miraba mal y que no le dejaba ver a Jesús y que le hizo subirse a un árbol. También se tuvo que enfrentar a sus propios compañeros, que todos robaban menos él. Seguro que los compañeros le dirían, tú eres tonto, aprovechate de la situación, si todos lo hacemos y no pasa nada. ¿Quién te va a decir nada? No cojas 2 denarios, coge 3 y hazte rico. ¿Qué estás haciendo devolviendo el 4 veces lo que has robado? Tú estás mal de la cabeza. Pero no le importó ir a contracorriente, no le importó dar un giro de 180 grados a su vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba con él. Cuando él hizo todo eso es porque Cristo estaba con él. Él atendió a la llamada de Jesús. Se subió a aquel árbol sin saber siquiera si llegaría a ver al Señor de lejos, y él bajó de aquel lugar gozoso, recibiendo al Señor en su casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando buscas a Dios, Él te da mucho más de lo que esperas. Y ya para terminar, quiero hacerte
Una pregunta que también puede cambiar tu vida. ¿Cuál es tu motivación para acercarte en esta mañana a este lugar y abrir hoy la Biblia? ¿Lo haces como aquellos doctores de la ley para ver si hay alguna contradicción y poder echárnoslo en cara? ¿Lo haces por curiosidad, como hacía toda aquella gente, a ver quién era el maestro este? ¿Lo haces por si de alguna manera así te sientes mejor? ¿O lo haces con un verdadero deseo de atender a la llamada del Señor? Zaqueo recibió mucho más de lo que esperaba. Y aquí me acuerdo de una promesa que hizo el Señor al profeta Jeremías en otro lugar que es maravilloso el versículo este. Jeremías 33, versículo 3. Es fácil de memorizar, Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Zaqueo. No fue como prometen los hombres el cambio de Zaqueo. Fue borrón y cuenta nueva. Dios le hizo una nueva criatura, le hizo una nueva persona. Le hizo desde cero. Sus pecados fueron borrados, fueron emblanquecidos como la nieve. Y su ser fue renovado por completo. Porque Dios no hace chapuzas. Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas perfectas porque Él es perfecto. Gloria a Dios por ello. Porque su salvación es perfecta. Y todos los que estamos aquí que hemos conocido al Señor, podemos decir que el Señor hizo con nosotros un milagro y algo perfecto. Hoy en día hay mucha gente con problemas emocionales y otros problemas en su vida que acude a cualquiera a buscar un poco de ayuda de manera desesperada. Si te fijas y miras las listas de éxitos de venta, te encuentras que los libros de autoayuda son la mayoría de los que están en los éxitos de venta. Yo me acuerdo una vez que entré en una librería y me llamó la atención de uno que decía, que se titula nada menos que El secreto de la felicidad. Ahí en ese libro estaba el secreto de la felicidad. Hay otro que también me llamó mucho la atención que se titula Retírate joven y rico. Yo ya no podría retirarme joven, me podría retirar rico, pero no demasiado joven. Pero bueno, todo esto son parches, son cosas, promesas humanas que no sirven de nada. El verdadero cambio te lo ofrece el Señor. Cristo no solo te ofrece el camino, sino que Él es el camino. Cristo no solo te ofrece la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Cristo no te ofrece la vida, sino que Él mismo es la vida. Él no es un Dios, Él es Dios con mayúscula. Él no pone parches en una vida con problemas. Él me hace nacer de nuevo y me convierte en nueva criatura por su sangre. Dice el Señor en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere que prediques con tu vida. Dios siempre responde a quien le busca con auténtico deseo. Y una vida sin sentido, Él la convierte en una vida con propósito. Así que en esta mañana yo le pido al Señor que, si aún no lo ha hecho, Él algún día pueda decir de ti lo mismo que dijo de Zaqueo en el versículo 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Que el Señor os bendiga. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que podemos decir que te hemos conocido. Porque no merecíamos nada, Señor, pero tú nos diste el regalo de la salvación. No hicimos ningún mérito, Señor, pero tú quisiste morir por nosotros. Merecíamos ser condenados, pero tú, Señor, quisiste, por amor a nosotros, ser condenado en nuestro lugar. Y en esta mañana por ello te adoramos y te alabamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. También te damos las gracias porque cada día sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que ahora tú aquí estás en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que cuando estamos solos
en nuestra casa, solos en el trabajo, solos en la calle, tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cuando sabemos que cuando estamos hablando de tu palabra, Señor, a las personas que conocemos, tú estás con nosotros. Tú nos das palabras de sabiduría para poder predicar tu palabra y para conocer cuál es tu voluntad, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Padre, cada día a ser siervos fieles, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos santifiques cada día, Señor, que llenes este lugar de discípulos verdaderos que adoren tu nombre, Señor, que traigas salvación a las personas que nos rodean, a las que damos testimonio, Señor, que llenes este lugar de niños y de jóvenes alabándote y adorándote. Que veamos entrar por esa puerta a nuestra familia que tantos años llevamos predicándole tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, dispuestos a que tú nos utilices y que nos ponga en el lugar que quieras ponernos, Señor, para tu gloria. Danos fuerza, Señor, danos sabiduría y bendice, Señor, esta semana que comienza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que el Señor os bendiga. Ánimo y manos a la obra, Y hasta el jueves a las 6 de la tarde, si Dios quiere.